Bueno, buen día. Hoy nos toca ver la Revolución Argentina, ¿sí? Que va de 1966 a 1970. Como antes había comentado un poco, la verdad que es un proceso que a la luz, digamos, como que diría con el diario del lunes, es un preludio de lo que va a venir hacia adelante. ¿Sí? Es un preludio de por ahí la dictadura del 76 en ciertos aspectos. ¿Sí? Eh, en sí, digamos, el que va a asumir es Juan Carlos Onganía, acá yo pongo sin fecha, porque en términos políticos, digamos, lo que va a proponer Onganía es, no vamos a ponernos un tiempo de duración, vamos a ver cuánto estamos. ¿Sí? Pero esto también corresponde a cierto ideal de esta persona que era admirador de Franco, el dictador de España, que posterior a la Guerra Civil Española, ya en 36 en adelante, se estaba, digamos, en el poder. Lo doy como un ejemplo de moral a seguir. Vale la pena destacar esto de la moral porque en la clase pasada hemos mencionado el hecho de la moda de esta época, de los 60, los jóvenes va a estar influenciados por el tema del hippie, ¿sí? Esa cuestión de cuestionar ciertos dogmas de los padres, entonces me hago más rebelde. Algo de la adolescencia en común. Sí. Sumado a la revolución cubana. Revolución cubana, en este momento mientras está ocurriendo el Cordobazo, en París está ocurriendo la toma de las universidades con el Mayo francés, entonces hay todo un contexto internacional importante. La vez pasada también decía el movimiento Black Power, en el caso de Estados Unidos, con el tema de la resistencia y la guerra de Vietnam, que pensaron que era una exclusión por un país del sudeste asiático, que no sirvió, y termina costándole más de medio millón de vidas. Sí. Habíamos visto el éxito de la revolución cubana, como que surgió la idea de los jóvenes que la revolución era posible y a partir de eso empezaron a surgir un poco más jóvenes en la política. Sí, de hecho, en este momento, digamos, es cuando el peronismo toma su visión de izquierda, su visión radicalizada, su visión, no, justamente por todo ese contexto de ideas que van a empezar a circular de si hay un general en Cuba que lidera esto y a través de una guerrilla se puede llegar a la toma del poder, nuestro general que está en el exilio, podemos hacer lo mismo. Esto es muy agarrado de los pelos, ¿no? Porque hay teoría, digamos, que refuerza todo esto. Después de el pronunciamiento de la CGT y del plan de Puerta Grande, más Puerta de Hierro, de hecho, en la entrevista que da Perón, que no sé, creo que dura como 4 o 5 horas el video crudo, o sea, no el editado, como que da a entender que al principio esperemos a ver qué pasa y luego ya empieza a decir, bueno, ya es hora de empezar a hacer ciertas oposición a estos regímenes que están surgiendo, porque hasta acá, digamos, lo que tenemos es, como decíamos, democracias tuteladas. ¿Sí? O sea, es como, veamos qué vas a hacer, no nos gusta, te sacamos. No le gusta a alguien de afuera, te sacamos. Traducido mal y pronto, esto es como cuando en Los Simpsons está el abuelo con la tabla diciendo, el que mira mis zapatillas, hay tabla. El que no le gusta mi remera, hay tabla. El que opina que el empate de River fue malo, hay tabla. ¿Sí? Eso es una democracia tutelada. Es un abuelo de Los Simpsons con una tabla que cualquier cosa, pájate. Así te la da cuando vas de salida. Como dirían todos los videos de TikTok, con la chancleta que te tira mamá que es teledirigido. Es lo mismo. Eso es una democracia tutelada traducido mal y pronto. No es un detalle menor esto de la admiración a Franco, porque justamente la Revolución Argentina y a la luz de la Revolución Cubana, que son unos barbudos marxistas ateos, ellos se van a considerar católicos. Se va a bajar un eje, digamos, de moral cristiana que con el hipismo mucho no coincide.
Y hay un historiador, pochoclero, como le digo yo, Felipe Piña, es reentrador para todo lo que quiera de la historia, pero después hay que avanzar más. O sea, lean la parte de bibliografía de él atrás y lean lo que él usa para escribir. Él menciona, digamos, que para esta época empieza la segunda ola del feminismo, en el sentido de se va a desarrollar la píldora anticonceptiva, con la cual le da independencia a la mujer en cómo planificar la vida familiar. Ya no es esa mujer del hogar, que la Segunda Guerra Mundial demostró que no es así, porque cuando todos los hombres fueron a la guerra, la mujer fue a la industria. Entonces, si la mujer puede trabajar en los mismos trabajos que los hombres, puede estudiar en los mismos trabajos, puede estudiar en las mismas universidades, puede trabajar en los mismos puestos de trabajo, no hay más sexismo. A eso le agregamos ahora la píldora anticonceptiva, entonces da más independencia para poder desarrollar una vida profesional. ¿Sí? Claramente ocurre un ejemplo de moral, ¿no? Si una mujer puede decidir, pareciera que no va con el ejemplo de moral cristiana. Lo dejo así como pendiente a verificar. ¿Sí? Sorpresa, ocurre. Las cuestiones de género tienen que aparecer y son relevantes, ¿sí? No porque sean una moda o algo así hoy por hoy, pero siempre tienen que ser mencionadas. A menos de que la historia antigua y la Edad Media falta mucho más estudio en profundidad. Un segundo, sí. ¿Cómo? Las condiciones de trabajo que tenían eran pésimas, el suelo era bajo, había aún una brecha. ¿En qué época? Acá los sueldos van a ser bajos, pero por otras cuestiones que vamos a ver ya que hizo ahora el que Rosenos. Las condiciones de trabajo eran iguales para todos, no te creas que por ser hombre tenías mejor condición de trabajo. El sueldo, sí, se ha comprobado por estudios de recibo de sueldo, algo tan sencillo como eso, agarras un recibo de sueldo y otro, y viendo planillas, digamos, de liquidaciones de sueldo que se puede hacer, porque eso se puede obtener, ¿sí? En cualquier empresa se ha visto que a igual cantidad de días trabajados, sí hay, en algunos casos, y en igualdad de puestos, o sea, no vamos a comparar a un jerarca con un empleado base. Es decir, claro, hay diferencia de sueldo. Pero si comparas a dos jerarcas o dos empleados de base de diferente sexo, ahí puedes hacer el análisis concreto. Las condiciones de trabajo a partir de la a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, el mercado descubrió algo nuevo. Si la mujer puede trabajar y el hombre puede trabajar, entonces los sueldos no tienen que ser tan altos, porque donde antes yo tenía solo un sexo trabajando, ¿sí? Al hombre, como ahora tengo todo ese ejército de reservas, como se llama económicamente, siempre a una población que no está económicamente participando, ¿sí? En el mercado laboral, como ahora yo tengo, si antes yo tenía acá la mitad trabajando, la otra mitad en la casa, ahora los tengo a todos, sí, entonces no tengo que tener sueldo alto. ¿Por qué? Porque puedo mantenerlo durante un tiempo. Total, tengo gente que va a querer trabajar. Si vos no lo quieres hacer, hay otro que lo va a hacer. La oferta y la demanda se va a regular sola. Recordemos cómo viene toda esta política, digamos, económica. Si bien hay una tendencia a un Estado benefactor, a un Estado... Vamos a poner benefactor así, no hablamos de keynesianismo, porque Keynes hablaba de que, si bien hay que prevenir la economía, hay que regular los acuerdos salariales. Ahí no hay tanto libre mercado. Si vos regulás algo... Sí. Yo no digo que no haya ocurrido, pero las condiciones de trabajo son desiguales para ambas partes. Que haya sido en detrimento para la mujer, porque haya habido sexismo, sí, totalmente. Y en Estados Unidos, o sea, acá también ha ocurrido, pero así como había puestos para mujeres que eran mal pagos,
había puestos que eran reservados para las mujeres, que eran mejores pagos que el de los hombres. Che, esperen que no escuche la compañía, en serio. Diego, todo bien, pero no escucharla la tengo a 1,5 metros. Vale, 2 metros. Una materia, puedo votar, puedo la capacidad de votar. No todo eso, entonces. Sí, con respecto al voto, algo interesante. La ley del voto del sufragio universal en Argentina, lo que ley no manda no es delito. En ningún momento la ley dice que la mujer no podía votar. Y en la elección del 16 se han encontrado casos que han comprobado que mujeres fueron a votar, pero ¿qué hicieron? El camino legal. Fueron a un juez de paz, le dijeron, hola, quiero que me autorices a votar. Y el juez, como no encuentra nada ilegal en la ley, vaya a votar. Se presentaban con ese amparo, hola, vengo a votar. No, pero nada, acá tengo un amparo judicial que dice que puedo votar. Porque lo que ley no manda no es delito. ¿Sí? Ahora. Antes, no me acuerdo cómo es la ley antes, en términos de si hablaba de los géneros o algo por el estilo. Tendría que rever. Yo reví la parte del voto femenino porque el voto femenino pasó por varios momentos, ¿sí? Se presentó varias veces en el Congreso. Desde 1911 se han presentado, hasta 1947, varios pedidos de ley de voto femenino, porque como no estaba incluido y no se hacía a voz popular, che, pueden votar, era como algo muy por debajo y aparte era alguien que pudiera pagar, ir a un juez y decirle, hola, quiero esto. Imagínense una obrera de la zona de Barracas juntando plata para poder pagar el alquiler, para poder pagar la comida, para poder mandar al nene a la escuela y encima por ahí pagarse un día de trabajo, ir a un juzgado a pedir un amparo judicial para poder votar. Creo que en ese momento la escala de prioridades estaba como en otro lado. ¿Sí? Es como que el tema del voto no te permitía, pero porque trabajabas de lunes a sábado, el domingo con suerte podías dormir y descansar algo y lavar la ropa para preparar el pibe para el lunes. Estoy hablando de casos de madres por ahí solteras. ¿Sí? Igualmente, si fueran madres de familia, es lo mismo. Las condiciones precarias en las que se vivió desde 1911 hasta 1948, wow, fueron complicadas. Y a partir del peronismo, digamos, lo que se incluye son derechos de la mujer, de los niños y de los ancianos, que después fueron borrados. Y recién ahora están siendo retomados. Y recién ahora me estoy refiriendo a desde el 2000 en adelante, porque la AUH se fue presentando durante mucho tiempo en el Congreso, durante mucho tiempo lo durmieron en el Congreso, y luego logra salir adelante. ¿Sí? De que es como el momento histórico, es ahora como se vota y sale. Cada cuestión va ordenada en su momento. ¿Sí? Yo me acuerdo que, por ejemplo, compañeras de mi madre que trabajaban ganaban igual sueldo que compañeros de mi padre que trabajaban en un banco. Eran diferentes rubros, pero el salario era igual. ¿Qué ocurría? Dependía de dónde fueras a trabajar. Esas personas trabajaban para mineras y las mineras ganaban buena plata. Entonces, pagan bien. Como tenés que hacer buena contaduría, te van a pagar bien. Si trabajabas en el banco, podías ganar buenos sueldos también. Pero, de nuevo, analizar todos los aspectos de la sociedad, todos los rubros de la sociedad, es una tarea titánica. Si vamos a ir a casos de industria, a analizar, digamos, si las mujeres trabajaban en la industria argentina y si esas mujeres percibían menores sueldos que los hombres a igual cantidad de días y a igual puesto, ahí podemos hacer un estudio bien concreto de esa situación, esa muestra radiográfica. No podemos hablar así en general. En general sí, pero si vamos a hablar en general, también la mujer en Argentina empezó a trabajar a partir de los 60 y no ocupaban más del 20% del mercado laboral. O sea, y si vas a comparar el 20% contra el 80% haciendo el promedio de sueldos, y sí, te da que ese 20% gana menos que el 80%. Todo depende de cómo se haga el corte histórico. Para mí, el modo correcto de hacer el estudio de género siempre es agarrando igual cargo e igual rama.
No podemos comparar un bancario con un canillito. No podemos comparar a un ferroviario de los 60 con un albañil de los 60. Pero se le daban esos cargos a las mujeres, ¿no? Para ahí también hay. Es donde quiero entrevistar a mi madre y a todas esas mujeres que vieron en ese momento. Porque para mí lo que no aparece en el libro no es que no está, es que no está relevado. ¿Sí? Habría que buscar a las personas de esa época. Calculo que si ven y se les preguntan a sus abuelas y a las amigas de sus abuelas, tengamos una muestra fotográfica para realmente ver qué fue ese momento. Yo puedo arrancar por el lado de mi madre, porque vivió en esa época y empezó a trabajar a partir de esa época. ¿Sí? Pero también empezó a estudiar en esa época, donde antes las mujeres no iban a la universidad, mi madre ya para los 60 estaba entrando en la universidad. Ahora sí hay una mujer que hizo esa investigación. ¿Verdad? Que tuvo notas, trabajó en un atrás, fue el trato y todo eso. Sí. Bueno, con los casos, obviamente las mujeres no votan por todas las condiciones Las condiciones de explotación del trabajo y de muerte, sí. Y digamos que eso no es nuevo. Antes, en la época colonial, venían los dueños de la mitad del Yanaconaco, hola, levanta la población y me la llevo. Románticamente demuestran que levantaban a los hombres. Si en la población había más mujeres que hombres, levantaban por iguales. No había discriminación alguna. Cuando necesito que entren a la mina a sacar oro y plata, vengan todos. A veces se apiadaban porque decían, che, si yo me llevo a todos estos de acá, ¿quién cuida el campo? ¿Quién levanta la cosecha? Ordenar los tiempos de producción también es algo válido y correcto. Esperen que le meto un poco de falta para este lado. Algún día sé que me tengo que tomar el trabajo de buscar esas fuentes orales, porque los libros de economía que leo no me hablan de género. Y prefiero investigarlo yo a que me lo den masticado. Es mi postura. O sea, no porque ahora esté, digamos, en boga hablar de la cuestión de género y igualdad de trabajo, me va a hacer de que vaya ya corriendo a comprar el libro. Como se lo pongo un término práctico por ustedes. Cuando salieron los celulares acá en Argentina, yo no me lo compré hasta que lo necesité por trabajo, y eso fueron 5 años después que salieron los celulares. Cuando WhatsApp llegó a la Argentina, yo seguía mandando mensajes de texto. Hasta que no me fue necesario tener WhatsApp, 5 años después más o menos, no lo hice. El último de mi grupo de amigos en tener un celular y en tener WhatsApp. No por resistencia porque sí, sino porque no le veía la funcionalidad a esa cuestión. O la necesidad por ahí, sí, porque ya, yo te mando un mensaje de texto y ya está, dice, pero estamos todos acá. Bueno, yo te mando un mensaje de texto y digo, voy a ir con todos. Fin. Si ahora todos se ponen a estudiar esto, lo voy a leer, no es que me voy a negar, pero voy a ver para qué lado va la corriente del agua. ¿Sí? Quiero ver qué es el corte histórico y quiero ver dónde se posiciona, digamos, esa persona para hablar de eso. No es lo mismo decir, y pasa mucho, un consejo de vida, cuando vayan a comprar un libro, lean la solapa del libro. ¿Quién escribe? Me ha pasado encontrar libros de historia de chef culinario de alta cocina, hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. Todo bien con Martitegui y Masterchef, pero ¿qué rigor puede tener esa persona para agarrar un documento de la Segunda Guerra Mundial y desarmarlo? Es como cuando a mí me hace una receta, ¿ok? Me voy a pasar 1 hora leyendo la receta y internalizando paso por paso cómo hacer. ¿Sí? No es lo mismo que un historiador agarre el recorte histórico, por ejemplo, de los 60, para hablar de la cuestión de género de la mujer y de igualdad de trabajo, etcétera, que lo agarre, no sé, no, me refiero por ahí, no es lo mismo que un arquitecto agarre y haga un estudio de género económico. ¿Sí?
un arquitecto que agarre por ahí cuestiones de género en arquitectura. A ver cuántas mujeres entraban a la universidad, cuántas egresaban, cuántas podían terminar la carrera y cuántas podían insertarse en el mercado laboral después de egresadas. ¿Sí? Que haga su camino. En términos de historia, hay cosas que son para los historiadores. ¿Sí? No podemos pedirle a un arquitecto que analice la participación en el mercado laboral de las mujeres. Le falta cierto rigor por ahí. Si lo hace desde el ámbito de la arquitectura, comparando un arquitecto egresado con una arquitecta egresada, ok, vamos bien. Pero si vamos a hablar de la industria, me parece que un arquitecto no es la persona correcta. Es como cada rama a su rama. ¿Sí? En el caso del historiador tenemos la versatilidad que podemos meternos dentro de todo. Dentro del ámbito económico, porque impacta en la historia, dentro del ámbito político y social. ¿Sí? Pero hay ciertas cuestiones que mi consejo es siempre lean la solapa de quién escribe el libro. ¿Sí? Es como decir, si es un militante de izquierda, ya sabes para qué lado va a cambiar. Si es un libertario, ya sabes para qué lado va a cambiar. Si es un, no sé, un abogado que reivindica los actos de terrorismo del Estado, y ya sabes para qué lado va a cambiar. O sea, no se sorprendan después con lo que era dentro del libro. A veces igual lo que ocurre es que estas personas prestan su nombre para vender el libro, ojo también. O sea, que lo escribe es un historiador, pero ponemos a Martínez haciendo solapa al libro para decir, mirá, ¿por qué? Porque necesitamos vender. La cultura se banaliza a eso. Yo necesito vender un libro. No vende mi cara, pero si ponemos tu contenido con la cara de Betular, vamos todos corriendo por el libro. ¿Qué me importa que no haya escrito él? Está Betular en la solapa. Después le decimos qué tiene que decir y ya está. Le ponemos una cucaracha acá, el historiador lo ponemos atrás de solapa, bla, 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 listo. Ocurre, mucho. Está bueno. Para terminar con la humanía, un par de cuestiones. Cambia el paradigma, ¿verdad? A partir de la revolución cubana, como mencionaste, el paradigma cambia. Ahora el marxismo no es algo que está afuera, es algo que está dentro. El enemigo está dentro de la sociedad. Un consejo. Peter Capusotto, ¿lo ubican? Bueno, ¿vieron el segmento El hippie es justo? No lo digo porque después me voy a censurar el video de eso. Bueno, a partir de esta época, mucho de la policía va a ser adoctrinada en el sentido de se le va a bajar la línea y decir cómo tiene que identificar a este infiltrado marxista. Si tiene patillas, bigote, pantalón elefante, ese de hippie, ese está mal. Y lo digo en serio, porque en la dictadura del 76 al Ministerio de Educación se le bajó un manual de cómo identificar el subversivo adentro del aula y cómo debía operar el docente para denunciarlo. Es increíble. Decían que las universidades eran comunistas. Sí, por eso las va a atacar una niña. Las va a cerrar porque aparte ven que son un lugar donde la democracia se sigue ejerciendo, donde la pluralidad de voces sigue funcionando y donde el peronismo tiene un nicho muy importante. Si ya desarmé todos los gremios, desarmé la economía, me está faltando algo. ¿Dónde circulan las ideas? En la universidad. Noche de los constitucionales. ¿Sí? Tenemos ahí todavía los carteles dando vueltas por acá. A ver. ¿Por qué digo que esto es como un manual para la futura dictadura del 76? Destituye la Corte Suprema, digamos, lo devuelve a Frondizi vuelve a reivindicar los contratos petroleros con las empresas internacionales. O sea, es como Frondizi hizo una cosa, Iglía lo contradijo y cambió esa ley, entonces ahora viene este golpe y deshace lo que hizo Iglía y vuelve a Frondizi. Es un quilombo, si lo vamos a pensar. Es como que a un parrillero le digas, no, poner la carne así, bueno, viene otro, no, va así, no. Cuando la sacaba va a estar quemada a todos lados. Y disuelve el Congreso y legislaturas, o sea, no hay poder legislativo, no hay poder judicial, hay un único poder, el ejecutivo, ejercido por la humanidad. Si viene con el ejemplo de Franco, es como, bueno, voy a permanecer unos 30 años y vemos qué sale. En lo social tenemos todo esto. En Tucumán, como había superproducción de caña de azúcar y de azúcar, todo eso, desreguló los precios. Y dijo, no hace falta que subsidie la economía, ya está. Entonces esto termina siendo quiebra de las pequeñas cooperativas azucareras y que se empiezan a concentrar los monopolios de producción. Es decir, si los pequeños agricultores no pueden vender a una cooperativa, van a tener que vender a la gran empresa. Y la gran empresa va a buscar el precio que se le antoje. Así es.
El correntinazo va a ocurrir porque empiezan a subir los precios de los comedores universitarios. El comedor universitario es el lugar donde come la persona que del interior de la provincia se va a vivir a la capital de la provincia, vive ahí en la universidad y come en la universidad. ¿Sí? En esta época se va a desactivar el plan de ciudad universitaria. Si el día de mañana les toca ir a la ciudad universitaria, van a ver que hay 2 pabellones, a mente del nuevo, que hay un nuevo de tecnología ahí, 2 pabellones y uno inconcluso. El mayo francés le pone en perspectiva esta dictadura que no hay que tener todos los estudiantes unidos en un mismo lado. Si la circulación de ideas y la oposición va a estar en todos lados, es un gran problema. Hay que separarlo. ¿Sí? De hecho, el mayo francés coincide con el Cordobazo. El Cordobazo empieza a gestarse el 14 de mayo y termina el 31 de mayo. Por último, este muchacho es nieto de, no sé si recuerdan en la época de Irigoyen, la semana trágica, eso lo digo ya por su primer trimestre, ya no sé qué estamos viviendo, sinceramente, pero Adolf Piegue Bacenas es el nieto del dueño de los talleres Bacenas, el mismo que quería que sus trabajadores no tengan el sábado francés y trabajaran 8 horas. Bueno, cuando fue ministro no pretendió algo diferente. Devalúa el peso un 40% para generar competitividad a la industria durante un año. Pero al devaluar el peso el 40%, también el valor de la empresa cae. Esta época no está regulada por el concepto dólar, vale la pena aclarar. La empresa se compra en pesos. ¿Sí? El concepto de las propiedades en dólares se hace recién a partir del 75 más o menos. ¿Sí? Se congelan los sueldos por 20 meses. Pero para hacer esos acuerdos de precios, congela tarifas públicas y combustibles. O sea, es como para que no se desmadre todo, ok, bueno, pero vamos a congelar toda esta parte para que no se sienta tanto el impacto. Un impacto es un impacto, te va a doler porque lo ves. ¿Sí? No va a cambiar que me congeles esto. Pero bueno, rebajan los aranceles aduaneros un 50% para que las empresas de acá puedan comprar materia prima en el exterior que necesiten, insumos, pero no va a funcionar así, porque el acceso al dólar va a estar bastante restringido. Y por último, ya empiezan a aparecer estas cuestiones. La tensión es del 25% al agro. En cierto modo, es para paliar el déficit fiscal y solventar obras públicas. La represa de Chocón, Atucha y túneles y puentes en todo el NEA. NEA es todo el río Paraná. ¿Sí? Básicamente entre Río Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santa Fe, toda esa parte. Y bueno, está también. ¿Acá? Sí. Ok. Bueno, ya que estáis parados, por último, el cordobazo, quita de sábado en inglés y quita zonal. ¿Qué es el tema zonal? El costo de vida en Buenos Aires es más caro que en una provincia. Córdoba era 20% más barato vivir aproximadamente. Entonces, el gobierno nacional dice, vamos a quitar esto de las zonas para que las empresas puedan ganar más plata. Acá coincide con el tema de la teoría del derrame. ¿Sí? Es decir, si yo le doy beneficios a la empresa, toda la ganancia que ellos tengan va a ir después a los obreros al mercado, el mercado a la pyme a la familia, y se va a distribuir la riqueza. Como, bien. No voy a terminar la idea hoy, después tomaré la clase que viene para tener un cordobazo y pasar a cómo termina la compañía y todo hacia adelante. Adiós.